Buenas tardes, estimada. Te estoy dando unos minutitos, la única que recién se conectó. Ya, así que si se conecta alguien más, si no partimos la clase con usted.
Ya, chicos, buenas tardes. Se me había pegado ahí el computador, pero estábamos esperando que se conectaran más. Así que ahí ya tenemos más conectados. Vamos a empezar la clase de hoy. Ya lo primero les recuerdo es que, acuérdense que hoy día tenemos evaluación a las 9. Esa evaluación es de las dos clases pasadas que tuvimos la semana pasada. La prueba de la clase de hoy y de la clase del jueves, ¿ya? Es para el siguiente martes y con eso terminamos. Así que nosotros hoy día es nuestra penúltima clase y el día jueves 12 es nuestra última clase. Ya, las siguientes pruebas son todas de alternativas, ya, así que inmediatamente les dan las notas. Así que también paso el dato de que si alguien debe alguna evaluación, el día 17 que va a ser la última prueba, voy a abrir todas las evaluaciones para quienes deban alguna, ¿ya? Así que ahí ustedes se meten al módulo y van a encontrar abiertas las cuatro pruebas. Ya solo para las personas que deben alguna les va a dejar dar la prueba. Ya que acuérdense que tienen solo un intento para darlas. Ya hoy día nos toca seguir viendo lo que es el sistema LADME, ya que son todos los pasos o los procesos en los cuales es sometido un fármaco una vez, cierto, que se introduce en el organismo, es decir, que es la farmacocinética la que se encarga de realizar, cierto, este estudio, de revisar todos los procesos, cierto, que le ocurre al medicamento. ¿Ya? Y esta farmacocinética la podíamos estudiar a través de este sistema LADME, donde la L significaba liberación, y ya lo estudiamos, y eso es cierto, va a ser evaluado en la otra prueba, la absorción, la distribución, metabolismo y excreción. Ya, hoy día a nosotros nos corresponde ver hasta, cierto, dejamos encaminado para la prueba que tienen hoy día, hasta el metabolismo. Solo que sepan que es un proceso, cierto, de transformaciones, de biotransformaciones, donde el fármaco se intenta hacer más soluble para poder hacer más fácil su eliminación. Y tiene procesos de activación y de inactivación y que, ¿cierto?, ocurre en dos fases. Hoy día, ¿cierto?, sabemos que está la fase uno y la fase 2. Y con eso hasta la prueba de hoy, ¿ya? Pero hoy día vamos a seguir hablando un poquito más en extensión del metabolismo, ¿ya? Em, Así que eso lo guardamos para la prueba del siguiente martes, ¿ya? Y nosotros habíamos quedado, ¿cierto?, para la prueba de hoy día todo lo que es transporte, mismo distribución, y quedamos adelantado en metabolismo hasta aquí, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver hasta metabolismo. Es bastante cortita la clase de hoy, así que estamos súper bien en lo que es el tiempo. Día vamos a ver hasta acá, hasta clasificación de medicamentos, ¿ya? Y el día jueves vamos a seguir avanzando en una clasificación internacional de medicamentos y además vamos a ver otra rama de la farmacología que es la farmacovigilancia y con eso damos por terminado nuestro módulo, ¿ya? Así que hasta aquí. Como sabemos, un fármaco ya tiene que pasar por distintos procesos una vez que es administrado, ¿cierto?, en el organismo. Estos, denme un segundo. Ah, estos procesos, de que ocurran los cinco procesos, las cinco etapas, va a depender de la vía de administración, ¿ya? Pero todo lo que refiere a metabolismo, a eliminación, todos los fármacos sí o sí pasan por estos procesos. Ya lógicamente lo que es la liberación y absorción, ya es lo que sí se saltan algunos pasos, ¿ya? Y cierto, lo que ocurre en el metabolismo va a depender de cierto de las características de los fármacos, ¿ya? El metabolismo se define como el conjunto de procesos enzimáticos por los cuales un fármaco sufre diferentes biotransformaciones
que originan la formación de metabolitos activos o inactivos de mayor solubilidad para favorecer su eliminación del organismo. ¿Ya? Aquí hay que saber que estas biotransformaciones vamos a ver harto referente a conceptos relacionados con la química, ¿ya? Porque hay procesos, ¿cierto?, a través del metabolismo que es la forma que tienen de realizar estos cambios que debe sufrir los fármacos, ¿ya? Sobre todo para poder ser eliminados del organismo. Dice que el proceso de metabolización que sufre en este caso el fármaco ocurre generalmente a nivel hepático, es decir, al nivel del órgano, de un órgano que para nosotros es un órgano que ocurre en metabolizaciones, es un órgano excretor, es el hígado, el mayor órgano que realiza metabolismo de fármacos, entonces es a nivel hepático, en el hígado, ¿ya? Existen obviamente otros organismos, pero el de mayor importancia, el mayor órgano metabolizador es el hígado, ¿ya? Y dice que el metabolismo sufre de dos cambios, que son cambios de inactivación o cambios de activación, o procesos de activación y procesos de inactivación. El proceso de activación se da cuando los fármacos original ingresan en forma de profármaco, es decir, que ingresa de forma inactiva y requiere ser metabolizado para posteriormente activarse. Ya así como lo dice el nombre, cuando los fármacos ingresan de forma inactiva y un fármaco inactivo recibe el nombre de profármaco, ya este tiene que ser metabolizado para, cierto, cambiar su forma activa. En cambio, en los otros procesos de inactivación ocurre cuando el fármaco ingresa de forma activa y debe metabolizarse para adquirir la forma de un metabolito, ¿ya? Y aquí le vamos a llamar un metabolito el concepto a todo fármaco que ha sido metabolizado, ¿ya? Es como generar un compuesto mucho más pequeño de algo grande, ¿ya? Como separarlo, cosa de poder hacerlo más fácil después su eliminación. El proceso de metabolismo, como se mencionó antes, no ocurre solamente en un tejido específico que solo sea el hígado, sino que también puede existir al nivel de otros órganos, como por ejemplo los riñones, ¿ya? Que ahí es que se metabolizan algunos fármacos, el sistema digestivo, al nivel de la piel, los pulmones e incluso nos dice que es plasma, ¿ya? Y otros fármacos pueden metabolizarse a nivel del cerebro, ¿ya? Pero el más importante, como les decía, es a nivel hepático. Es en este nivel en el que haremos mucho, cierto, énfasis y es el que estudiaremos en esta clase, ¿ya? Em, ¿Ya? Así que el, el metabolismo hepático ya es el que vamos a estudiar nosotros, porque la mayor cantidad son medicamentos muy específicos los que a veces se pueden metabolizar en otros órganos, pero la mayor Profe, cantidad, ¿sí? cuando usted dice que se metaboliza en en el hígado, es que comienza el hígado a procesarlo, ¿eso es lo que se refiere? Claro, podríamos decir que una metabolización es un concepto que se utiliza mucho en lo que es la química. Ya, por ejemplo, nosotros decimos una enfermedad metabólica es la diabetes, ya, porque tiene que ver con los procesos de la utilización de la glucosa ya en el organismo. Lo mismo ocurre con los fármacos, ya. Para poder eliminarlo, nuestro cuerpo siempre está generando mucho metabolismo. De hecho, como usted quema las calorías, las grasas, es una forma, como dice usted, como un sinónimo podría ser como de procesarlos, ¿ya? Algo así, por así decirlo, ¿ya? Pero sí, eso es el metabolismo, es crear reacciones
químicas donde se producen cambios en la formulación de algo. Ya, por ejemplo, no sé, usted tiene en este caso un fármaco, ¿cierto? Saca el principio activo, eso tiene que hacer un efecto, pero también lo tenemos que, ¿cierto?, eliminar de alguna forma. Y para poder ser eliminados, tiene que irse metabolizando para hacerse más soluble y en el fondo hacer más fácil también su eliminación, transformarlo en pequeñas partículas. Porque cuando veamos eliminación, también seguimos usando algunos conceptos que son como del transporte. Es decir, cómo cierto se llega a eliminar un fármaco. Utilizamos la filtración glomerular a nivel del riñón y ahí, cierto, a través de la orina eliminamos restos de fármacos. Pero entre más pequeñitas sean las partículas, ya y más afinidad tengan con las membranas ¿cómo que se llama? De las células, ya va a ser mucho más fácil su eliminación. Ya, así que si entienden mejor el concepto cómo procesar el fármaco, sí, pero el nombre técnico es el metabolismo, que a través de la participación, nuestro cuerpo tenemos diversas enzimas que son las encargadas de ir procesando, de realizar procesos biológicos que ocurren, ¿cierto?, en nuestro cuerpo y que nosotros los necesitamos para tener un equilibrio en nuestro organismo. A través de estas enzimas, estas participan, por así decirlo, como en este procesamiento, como en esta degradación, estas biotransformaciones del fármaco para, ¿cierto?, hacer un producto ya que es el metabolismo, ¿ya? Así que Profe, y dígame. eso de que dijo usted un fármaco inactivo y un fármaco activo. ¿Uno cuándo sabe qué es inactivo y cuándo sabe qué es activo? O sea, ¿cuándo está pasando ese proceso de inactivo y cuándo está pasando esa forma activa? Ya, eso depende de la fabricación del fármaco y cierto de lo que, por ejemplo, acuérdense que habían efectos primer paso, que a veces los fármacos se inactivaban. Entonces, si se inactivan, ocurre que el fármaco igual queda en alguna forma, ¿cierto? El cuerpo y lo identifica y tiene que volverlo a este proceso de metabolización y poder sacar el resto del medicamento y que haga efecto. Acuérdense que también cuando el medicamento tenía dos posibles opciones en la distribución, o quedaba de forma libre o quedaba anclado a las proteínas plasmáticas. Ya cuando el fármaco queda anclado a las proteínas plasmáticas, hay restos del fármaco que no hace efecto porque está inactivo. ¿Ya? Y ese fármaco, por así decirlo, como que vuelve todo el proceso, ¿cierto? Tiene las dos opciones, o simplemente queda guardado como un reservorio, o vuelve a ocurrir el mismo proceso, ¿ya? Donde se intenta sacar lo que más se pueda del fármaco, se vuelve a metabolizar, ¿cierto? Y eso estaba dado también por porcentajes, que eso, ¿cierto? Las personas que crean los medicamentos saben las propiedades físicas y químicas del fármaco. ¿Ya? Esto es para que a nivel conceptual entiendan que a veces los fármacos lógicamente tienen que pasar por algunos de estos procesos dependiendo con lo que se encuentren en el organismo o cómo vengan prediseñados, ¿ya? Así como hay medicamentos, por ejemplo, que son fotosensibles a la luz y que hay que ocuparlos inmediatamente una vez abiertos, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Nos dan las indicaciones de cómo em, viene formulado el fármaco, ¿ya? Por ejemplo, el ibuprofeno, como vimos en las clases anteriores. Solo un 10% de este, ¿cierto?, queda libre y es el que finalmente es el que hace efecto en los fármacos a nivel del organismo. Ya, ahora yo les decía que el principal órgano metabolizador es el hígado, ¿cierto? Por eso hablamos del nivel hepático. Pero existen otros fármacos que a veces son muy selectivos, son solo algunos específicos que se pueden metabolizar incluso a nivel de la piel o incluso a nivel del cerebro, ¿ya? Entonces, a nivel hepático, el metabolismo ocurre a partir de dos fases, la fase uno y la fase 2. Y aquí se nos pone un poquito más complejo, pero
para que no se abrumen tanto. Ya la verdad que no se les pregunta nada específico, como dígame la enzima, que es la que participa en el proceso metabólico de tal fármaco, ya, sino que está como a grandes rasgos. Pero sí deben saber dónde ocurre el metabolismo de los fármacos, que tiene dos fases, la uno y la 2. Y nos dice que la fase uno corresponde a reacciones no sintéticas. Estas son las reacciones químicas que intervienen y conducen a la inactivación o a la activación de las drogas. Ya va a depender, ¿cierto?, de los procesos, las reacciones químicas que se realicen. Ya, en cambio, la fase 2 corresponde a reacciones sintéticas y son las reacciones químicas que intervienen al llevar, ¿cierto? Solamente involucra la inactivación de las drogas, ¿ya? Entonces tenemos la fase uno que se encarga de las reacciones que no son, que no son sintéticas y que involucran, ¿cierto?, tanto la activación de las drogas o el fármaco, ya, como la inactivación. En cambio, la fase 2 ya son reacciones sintéticas y están más dadas ya a generar la activación de las drogas. Y aquí viene lo complejo, porque nos dice que la fase uno logra la inactivación de las drogas a partir de diferentes grupos de enzimas. Pero el principal, ¿cierto?, es uno que es una enzima que es llamada el citocromo P450. Y toda la familia que conforma parte de este citocromo, que son principalmente el 1A2, el 2C9, el D6, el 3A4, ¿ya? Y otro citocromo importante podría ser este que nos nombra aquí, que estos citocromos son enzimas, ¿ya? Que son las encargadas como de identificar, de metabolizar este tipo de, ¿cierto?, que ayuda a la metabolización de los fármacos. Podría ser, ¿cierto?, otro citocromo que se llama la CYP3A4. Ya, por eso yo les digo que no se compliquen tanto, porque, ¿cierto?, solo saber que existen unos grupos específicos de enzimas que ayudan a, ¿cierto?, estas transformaciones de los fármacos. ¿Ya? Y que esta enzima participa en el 50% del metabolismo de diferentes fármacos que se utilizan de forma terapéutica. Por lo tanto, siempre o la mayoría de las veces está presente. Y nos dice que para entrar en detalle, la fase uno participan algunas reacciones químicas. Y uno dice, ¿cierto? Y aquí se explica cómo las enzimas logran generar estos cambios, ya que en el fondo generan otra sustancia que sea más fácil de eliminar del fármaco, ya a través de solo reacciones químicas, ya de tres en específico, y luego, cierto, también a través de otra que aparece en la fase 2, que es la conjugación. En la fase uno encontramos las tres principales reacciones químicas, que es una llamada la oxidación, la reducción y la hidrólisis, ya que son todos, si alguna vez, ¿cierto?, les interesa estudiar un poco más, ¿cierto?, se ocupan bastante en la química y en la química orgánica, porque así es como logramos generar a través de estos procesos químicos, realizar nuevos compuestos, ¿ya? Y ahora con un ejemplo que les voy a dar, ¿cierto? Pueden entender mucho mejor. Por ejemplo, la oxidación, tenemos dos formas de adquirirla en una reacción química, ¿ya? Como es una oxidación, van a ser productos que estén oxidados aquellos que yo les agregue una molécula de oxígeno, ¿cierto?, adicional, o que ese compuesto pueda ganar oxígeno bastardado por la pérdida de hidrógenos, ¿ya?
Y cierto, ¿qué tipos de compuestos participan principalmente en esto? Aquellos, cierto, que estén con formulación de alcoholes, porque ustedes saben que el alcohol, ¿cómo se simboliza? Con una O y con una H, ¿ya? Y tenemos distintos tipos de alcoholes, obviamente está el alcohol etílico, ¿cierto? Ya, entonces muchos productos están en base, ¿cierto? A este compuesto que son alcoholes. Y que si yo le pongo más oxígeno, o le quito hidrógenos y queda con más oxígeno, es una reacción de oxidación. Por ejemplo, ¿se saben cuál es el símbolo químico del agua? Es la H2O. H2O, ¿ya? Pero si yo ahí lo que hago, le adiciono un oxígeno más, o es decir, le genero una oxidación a ese compuesto, ya no genero agua. ¿Qué podría generar? Es el H2O2, que es el agua oxigenada, ¿ya? Y que también en la química lo usamos. Entonces, de eso se trata la oxidación, de a ciertos productos agregarle oxígeno y por eso, ¿cierto? Se llama la oxidación. Y generalmente, como les digo, la compañera ahí preguntaba con respecto a fármacos. Tendríamos que saber, los fármacos son solo fórmulas químicas. Ahora, si yo me voy en más profundidad, ¿cierto? En la rama de la farmacología que se encarga de la procesación y de la creación de los fármacos, ahí yo podría saber cuál es la fórmula, por ejemplo, del ibuprofeno, ¿ya? Yo solo conozco el nombre del principio activo, pero cómo está formulado químicamente, lo desconozco. A no ser, cierto, que es como cuando usted compra un producto, por ejemplo, compra una salsa de tomate. Uno sabe que la salsa de tomate, ¿qué es? Tomate. Pero esa salsa de tomate, para llegar a ser salsa de tomate, a veces le ponen sal, un montón de conservantes, preservantes, ¿cierto? Para hacerla comestible y que dure, ¿ya? Así que ahí sería como toda su formulación, todo lo que lleva dentro. Los fármacos igual, ¿ya? Y nos dice que quienes van a sufrir estos procesos de oxigenación, sobre todo esos que estén en base a alcoholes o aldehídos, ¿ya? Y la reducción la definimos como la pérdida de los oxígenos, ¿ya? Es a la inversa. Este puede ser pérdida de oxígenos o agregándole, ¿cierto? Al revés, agregándole más hidrógenos. Los tipos de compuestos que en este caso eh, eh, participan, ya son aldehídos, los ésteres y las cetonas. Aquí va a haber entonces en la reducción pérdida de oxígeno o también puede ser por la ganancia o adición de hidrógenos que nos va a dar estos procesos. Y el último proceso que ocurre en la fase uno es, cierto, la hidrólisis. Y este tiene que ver, como lo dice su palabra, hidro, tiene que ver con cierto el agua, ¿ya? Y dice que se define como la descomposición de una sustancia por intermedio del agua. Los compuestos que participan en este caso es la reacción, ¿cierto? En esta reacción son los fármacos que estén, ciertas sustancias que estén en base a ésteres y principalmente los glucósidos, ¿ya? Entonces, a través de estas reacciones químicas, yo le voy agregando o les voy quitando ciertas estructuras moleculares, ¿cierto? Y así los voy creando, generando otro producto, ¿ya? Y en la fase 2 también ocurre otra reacción química, ya así como la otra ocurría principalmente tres, aquí tenemos una cuarta reacción que ocurre en la fase 2, ya que es la conjugación, que también es netamente cierto química. Dice que aquí definimos la conjugación como una combinación de los medicamentos o las drogas con otras sustancias formadas en el organismo. Y en este caso podemos mencionar la conjugación con ácido glucurónico y cierto, la acetilación o incluso la síntesis de sulfato, ya que son productos que nosotros a nivel cierto de organismo igual producimos y al juntarse con estos con medicamentos provocan esto como algo, como decimos, con algo conjugado, se combina, ¿ya? Y así creamos cierto otro.
otra especie, ¿cierto? Creamos este metabolito, por eso nos dice aquí un metabolito conjugado y que este metabolito es más fácil de eliminar y, ¿cierto? Podemos aquí excretarlo de forma, ¿cierto? A través del riñón en la formación de la orina. Y adelantando, ¿cierto? Porque hoy día también vemos eliminación, ahí a nivel renal es donde ocurre la mayor eliminación de los fármacos, ¿ya? Dice entonces que como se mencionó al principio, todo esto ocurre a nivel a nivel hepático, ¿ya? Y el hígado está formado por distintas células, ¿ya? Los hepatocitos son las células funcionales del hígado. Entonces, todo esto ocurre dentro del hígado y en las células del hígado, especialmente en el retículo endoplasmático liso. Una célula es como una persona, ¿ya? Es la unidad funcional, ¿cierto? De nuestro organismo, que están formados principalmente todos nuestros tejidos. Una célula, ¿cierto? Está compuesto por un núcleo, por mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, son todos como los órganos de una célula. Así como nosotros tenemos corazón, pulmones, ¿cierto? Cada una cumple una función. Y específicamente es ahí, en el retículo endoplasmático liso, en la zona de los microsomas, donde ocurren estas reacciones, donde van estas enzimas, ¿cierto? Dependiendo del fármaco con lo que tengan afinidad, van creando estos otros productos, ¿ya? Entonces nos dice que aquí participan diferentes tipos de enzimas para cada proceso de reacción química, ¿ya? Ahora a nosotros se nos hace mucho más sentido cuando hablamos del químico farmacéutico, porque la verdad que hay que saber bastante química para poder entender cómo funciona un fármaco, por qué le haría mal a esta persona, por qué no es la indicada para esta. Porque uno dice, hoy, ¿por qué si voy al médico y es tan simple que me receten algo? No es tan simple porque hay que evaluar todo lo posible, ¿cierto?, en el organismo de la persona. Ya por eso nos hacen tanto el llamado a no realizar la automedicación, ¿ya? Y, ¿cierto?, cada persona, además que el metabolismo, chiquillos, yo les puedo decir, sí, todas las personas realizamos metabolismo, pero hay ciertos factores que a veces hacen que todas las personas no realicen de la misma forma los procesos metabólicos. Algunos son más lentos, otros más rápidos, y de eso también vamos a hablar de los factores que alteran el metabolismo, ¿ya? Dice que para la oxidación participan principalmente las oxidasas, que son las que catalizan las oxidaciones, ¿ya? Las que hacen estos procesos. Entonces, también si yo quiero, ¿cierto?, decir cuáles son las enzimas que participan en estos procesos, en la oxidación, son las oxidasas, ya que van a ser las encargadas de añadir o de que pierdan ciertos hidrógenos. Y para la reducción participan las reductasas, que son las que reducen compuestos de ésteres nítricos. Y para la hidrólisis participan principalmente las esterasas que provocan la hidrólisis de los ésteres. ¿Ya? Y finalmente la conjugación participa, ¿cierto? Una enzima que se llama glucoroniltransferasa. Ya ahí en estos cuatro procesos químicos que ocurren para poder metabolizar el fármaco, ahí están los nombres específicos de las diferentes enzimas que participan. Ya, y lo que les comentaba, que dentro del proceso de metabolismo hay diferentes factores que pueden influir sobre la biotransformación. Entre esos factores tenemos a la inducción, ¿cierto?, enzimática, la edad, la inhibición enzimática, el sexo o incluso algún factor genético. Es por eso, chiquillos, que no es lo mismo ser mujer, ya la edad que uno tenga, incluso a un ejemplo más cotidiano. El alcohol, ¿cierto? Las bebidas alcohólicas también para eliminar el alcohol y que nos genere una intoxicación en el cuerpo, nosotros también lo metabolizamos.
y también se metaboliza en el hígado. Y por eso hay personas que cuando hacen mucho abuso de alcohol, hace que el hígado funcione todo el día, por así decirlo, como tener una lavadora todo el día, lavando, lavando, tendiendo, lavando, tendiendo. Entonces se cansa lógicamente y produce una enfermedad, que es cierto que provoca cirrosis hepática, que es que como que se endurece el hígado, ¿ya? Y si bien el hígado es un órgano que se está regenerando, llega en algún momento que igual se endurece y pierde la función, ¿ya? Em, el alcohol, aunque se consuma la misma cantidad hombres y mujeres, no tenemos la misma capacidad para poder eliminarlo o para poder tolerarlo. Ya no es lo mismo que un hombre se tome un vaso, por ejemplo, un corto de tequila versus una mujer, sobre todo que sea cierto en edades más extremas, ¿ya? Así que también interfiere en el metabolismo. Incluso otro ejemplo, ¿cierto? La cantidad de alimentos, la energía que utilizamos en nuestro cuerpo, ¿ya? No todos, ¿cierto? Quemamos las calorías de la misma forma, por eso algunos tenemos tendencia más a la acumulación, ¿cierto? De tejido adiposo, en cambio otras personas corren, hacen harto deporte, ¿cierto? Metabolizan mejor las grasas, etc. ¿Ya? Pero aquí nosotros vamos a revisar los factores que sí o sí influyen em, en la, mm, en la biotransformación de algunos fármacos. ¿Ya? Y la inducción enzimática se refiere a la exposición de diferentes fármacos, es decir, una exposición prolongada a diferentes fármacos terapéuticos en un paciente puede llegar a provocar un aumento en la actividad de las enzimas, ¿ya? Porque, ¿cierto? Hay una inducción de las enzimas. Yo estoy muy expuesto al fármaco, entonces, ¿qué hago? Mando, por así decirlo, mensajes que tienen que ponerse a trabajar mis enzimas porque tienen que metabolizar este fármaco. Y al generar este aumento puede provocar un aumento en la biotransformación o en el metabolismo de este fármaco. ¿Y en qué se va a traducir que aumente el metabolismo? Es que yo lo procese muy rápido, por así decirlo, y que disminuya la actividad del fármaco. Puede durarme menos el efecto o hacerme menos cierto, menos potente, ¿ya? Yo les daba el ejemplo el otro día, otro curso, no sé si han escuchado a veces de noticias que en pabellón hay personas que han despertado de las anestesias. Una vez, de hecho, una alumna me decía que ella no le hacían efecto las anestesias. Hay a veces que tenían que ponerle una, dos, y hay personas que han despertado en pabellón y no es porque haya quedado mal administrada la anestesia. Ya las anestesias, ¿cierto? Dependiendo del tipo de anestesia, el anestesiólogo se maneja los tipos de acción y cuánto debe durar, ¿cierto? Para una cirugía, pero a veces nos encontramos con factores genéticos o, ¿cierto? Con esta inducción enzimática que a veces disminuyen la actividad de ciertos fármacos. Por el contrario, después nos habla de otro factor que es la inhibición enzimática, ¿ya? Y nos dice, em, es que si hay una exposición prolongada a fármacos o un aumento de exposición de fármaco puede provocar en esta una disminución de la actividad enzimática. Ya por eso nos habla de la inhibición, es decir, que no se produzcan, ¿cierto?, estos procesos enzimáticos. ¿Y esto qué me va a significar? A la inversa de la inducción enzimática, es que me provoque cierto, un aumento de los niveles de fármacos, ¿ya? Puesto que no están siendo metabolizados por las enzimas. Por lo tanto, los fármacos aumentan sus niveles y también podría aumentar la actividad farmacológica. Y aquí también, cierto, está dado por cada persona, como a veces yo les decía, a veces a una persona con medio paracetamol le hace efecto inmediatamente, pero hay otras que se toman tres, cuatro y no les genera tanta actividad farmacológica.
Y por otro lado, puede influir en la biotransformación la edad, principalmente la edad, ¿cierto?, extremas, que son mayormente, ¿cierto?, un recién nacido o un adulto mayor, ¿ya? Porque justamente en estas edades extremas es que, ¿cierto?, disminuye la actividad enzimática a nivel hepático por diferentes factores, ¿cierto?, ya sea muy adulto o recién nacido, que todavía no hay una madurez, ¿cierto? Y que procese bien ciertas sustancias, hay menos activación, ¿cierto? De las enzimas. Y si se encuentra disminuida, lógicamente, la actividad enzimática, lo que genera es un aumento de la vida media más prolongada, ¿cierto? De algunos fármacos, ¿ya? Y el siguiente factor que puede influir en la biotransformación es el sexo. Y aquí está dado netamente, ¿cierto? Tengo Por, una pregunta. dígame, ¿Cómo se puede medir el nivel enzimático para que a un, por ejemplo, a un adulto mayor le haga efecto o no efecto a los remedios? tendría que, ¿cierto?, realizárseles estudios y más que medir, ¿cierto?, las enzimas o no, es medir las concentraciones, ¿cierto?, de la cantidad de fármaco que tiene la persona. Lógicamente, si están muy aumentadas, es que no están realizando muchos procesos metabólicos. Hay fármacos que requieren de un control estricto de las concentraciones en sangre, ya para que el fármaco logre hacer su efecto, como por ejemplo los inmunosupresores, en las personas que llamamos las drogas antirrechazo para las personas que tienen trasplantes. Ya ella se le mide cierta cantidad de fármaco que debe tener en el organismo, ya se podría hacer algo muy similar. O cierto, la verdad, ahí también hacerse asesorar por el médico. Sabemos que las edades extremas influyen en muchos factores. Por ejemplo, en lo que es la circulación sanguínea. No podemos comparar un adulto mayor o un recién nacido con un adulto, cierto, en buenas condiciones. Sabemos que con el pasar de los años los vasos sanguíneos se contraen o se llenan de depósitos de grasas, la aterosclerosis. Entonces van cambiando las diversas funciones que tiene nuestro organismo. Ya, pero siempre para todas las edades extremas, ya tienden, esto no quiere decir que todas las personas adultas mayores lo tengan. ¿Ya? Es un factor que sí hay que tener en consideración, ¿ya? Al igual que el sexo, aquí sí ya está más predeterminado y la explicación científica está netamente relacionada con las hormonas que cada cierto sexo predominan, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la actividad enzimática, ya dice que el factor que puede influir en esta biotransformación es el sexo, puesto que los hombres tienen mayor actividad enzimática que las mujeres. Y esto netamente está dado por, cierto, la hormona, la testosterona, que es la que se encarga de aumentar la actividad enzimática. Mientras, en el caso de las mujeres, el estradiol se encarga de disminuir la actividad enzimática. Por eso, cierto, las mujeres a veces tenemos mucho más problemas en cuanto a cierto, como les decía, por ejemplo, a metabolizar el alcohol, ¿ya? Es por eso que las enzimas hepáticas se encuentran más elevadas en el sexo masculino que en el femenino, ¿ya? Y el último factor, vamos a revisar este y nos vamos a ir a recreo. Después vamos a revisar lo que es la excreción y algunas clasificaciones de fármaco. Esta es la última parte más complicada, que es la excreción, pero después todo lo que nos queda como de clasificación de fármacos y farmacocinética también es bastante más práctico y entretenido, ¿ya? Pero esta parte como que tiene harto química, ¿ya? Y el otro factor que em, influye en lo que es la metabolización es el factor genético. No deja de ser importante, pues se han
hecho diferentes estudios en diferentes grupos de individuos, lo que generalmente se realizaban en animales, donde se podía establecer que en algunos grupos, ¿cierto? Que en este caso se realizaban con ratones, tenían mayor actividad enzimática en cuanto a otras cepas que tenían mucho menor actividad enzimática. Ya, a veces hay factores, es la genética. Así como podemos ver que hay muchas personas que son más propensas a tener muchas más enfermedades, hay personas que su genética les favorece bastante. Y esto también es un factor que se da en el metabolismo. Como por ejemplo, también hay muchas personas que comen mucho, pero mucho, y tiene un buen metabolismo y no genera enfermedades, por ejemplo, que son por exceso de comidas como obesidad o una diabetes, ¿cierto? Por exceso de cantidad de azúcar, ya metabolizan bien estos alimentos. Nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, comemos muchos alimentos procesados, ya que la verdad que nuestro cuerpo tiene que hacer un trabajo como extra, por decirlo, para procesar esos alimentos versus los alimentos que son más naturales, ya porque sobrecargamos el hígado. Entonces personas, por ejemplo, que tienen muchos problemas como hígado graso, ya, o insuficiencia hepática, hay que eliminar todo, la mayor cantidad de los medicamentos posibles para que el hígado no gaste esa poca energía que le queda, por así decirlo, en metabolizar fármacos, y la alimentación lo más sana posible, para que no gaste energía tampoco en ayudar a metabolizar los diversos alimentos. Ya todos estos procesos que ocurren en el cuerpo, la verdad que em, son bastante difíciles de entender y como de poder abstraerse cuando hablamos de, por ejemplo, oxidación, ya, pero sepan que son cambios que le ocurren, ¿cierto?, a las distintas drogas que nosotros introducimos a nuestro organismo. Y con eso, ¿cierto? Ahí tienen una pincelada, la verdad que se podría dar como mucho más extensión el tema de en realidad toda la farmacocinética, eh, pero cierto, con esto nos queda claro que hay factores que influyen en la metabolización de un fármaco, ¿ya? Y qué es lo que le hacemos un poquito al fármaco cuando hablamos de metabolización. ¿Ya? Nos vamos a ir a un pequeño recreo y por fin vamos a llegar a estudiar la última parte de lo que es cierto el sistema LATME, que es la excreción, chiquillos. ¿Ya? Así que nos tomamos un pequeño recreo. pa- Perdón, ahí sí. Ya, nos tomamos un pequeño recreo y volvemos.
Ya, chicos, después de este recreo vamos a seguir con nuestra clase y nos toca ver la última parte de lo que es la farmacocinética y que es la excreción. Dice que la excreción es el último paso, ¿cierto? Y por esta tiene que pasar todos los medicamentos, independiente de la vía de administración, ¿ya? Y, ¿cierto? Nos dice que esta se define como el proceso por el cual se eliminan los medicamentos y sus metabolitos del organismo. En palabras más simples, es la salida de todos los fármacos hacia afuera del organismo. Ya después de que por fin logró ser, cierto, ingresado al organismo, este hace su efecto, cierto. También hay restos del fármaco que deben ser eliminados para que no se generen depósitos, ¿ya? Y, cierto, esto va a estar dado por el proceso de la excreción. Esto se logra a partir de diferentes órganos, pero el más importante es el que ocurre a nivel renal, es decir, a nivel, cierto, de la eliminación en el riñón. Para comprender este tipo de eliminación debemos, cierto, estudiar un poquito lo que son los riñones. Ya, los riñones son unos órganos que están, la gracia que están en par y su funcionalidad, cierto, que tienen que excretan. No solamente los medicamentos, sino que diferentes, cierto, sustancias que se liberan, cierto, de estos mismos procesos metabólicos que ocurren en nuestro cuerpo. Ya, y que muchos de estos desechos, ya sobre todo, ciertos son eliminados como por ejemplo amonio, cierto, algunos minerales también los eliminamos a través de la orina. Y cada riñón en su interior tiene una unidad funcional que se denomina la nefrona. Dice que esta estructura está compuesta por el glomérulo, una cápsula ya que la recubre y también tenemos unos túbulos ya proximal y distal y una parte que se llama la asa de Helle. Ya, y finalmente están los tubos colectores, que es por donde desciende la orina hasta llegar, ¿cierto?, a los uréteres y llega a la vejiga donde se almacena para su posterior eliminación. Cada una de estas partes cierto, participan y son las encargadas de ir realizando los diferentes procesos que tienen que surgir durante la eliminación. ¿Ya? Dice que la eliminación del fármaco se comprende de tres procesos fundamentales, que el primero es la filtración glomerular, el segundo la reabsorción tubular y finalmente el tercero que es la secreción tubular, que es muy parecido al proceso de la formación de la orina, donde como les decía también se eliminan otros productos que son parte de los desechos, ¿cierto?, de nuestro organismo. Ya, la filtración glomerular es el proceso que ocurre a nivel del glomérulo, ya que es una parte de la nefrona. Miren, acá en la página siguiente, nosotros tenemos un diagrama de una nefrona, ¿ya? Entonces aquí tenemos los capilares glomerulares y aquí, ¿cierto?, donde está la cápsula de Bowman, ¿no? Y tiene unos numeritos, la uno, la 2, 3 y 4. Cada uno de estos representa dónde se van realizando los distintos procesos de lo que es la formación de la orina y la excreción de los medicamentos. Por ejemplo, la filtración glomerular ocurre aquí donde está la cápsula de Bowman. Es como si hubiera un colador y se genera una filtración. Lo que se tiene que quedar se queda dentro y lo que se elimina, ¿cierto?, que atraviesa es lo que se va a eliminar. ¿Ya? Entonces nos dice que la filtración glomerular es el proceso que ocurre a nivel del glomérulo, como dice su nombre, y es un proceso pasivo por donde pasan todas las sustancias de bajo peso molecular. Es decir, todos los fármacos son los que pasan a partir de de la filtración glomerular, que es un tipo de transporte que es pasivo.
Aquí, cierto, van a pasar toda la porción de las drogas que no estén unidas a las proteínas, es decir, la fracción que esté libre de los fármacos. Ya, y una vez que el fármaco ya es filtrado a nivel del glomérulo, seguimos con el siguiente paso, que es la reabsorción ya tubular que ocurre a nivel del túbulo proximal y este último está compuesto por una membrana lipoide. ¿Ya? El túbulo proximal, donde ocurre la reabsorción, la gracia que tiene esta membrana lipoide. Y cuando ocupo la palabra lipo, ya sé que es una membrana que tiene hartos lípidos, por lo tanto, tiene mucha afinidad con las sustancias que sean liposolubles. Y es decir, todos los fármacos que tengan esta propiedad físico-química de poder disolverse en lípidos, va a ser muy fácil que se elimine. Ya va a pasar sin mayor oposición, ¿cierto? Por esta membrana lipoide a partir de una difusión pasiva. Pero por el contrario, las sustancias que estén muy ionizadas ya pasan por transporte activo. Y aquí sí va a haber un gasto de energía para poder realizar cierto ese tipo de transporte. En ella comienza a haber algo de selectividad para el paso de diferentes fármacos más liposolubles de mayor ya, ionización. El último paso es la secreción tubular, la cual ocurre a nivel del túbulo distal. Aquí ya no existe transporte pasivo, solamente está dado por el transporte activo y este, cierto, requiere de energía y en la clase anterior estudiamos, cierto, que esa energía que se ocupa para los transportes se llama ATP. Este transporte depende si hay un aumento de los niveles de droga a nivel del plasma, pues si se genera cierto este aumento, será más rápido la eliminación del fármaco. Pero sabemos que las concentraciones farmacológicas a su vez también depende de la absorción y de la fijación de las drogas. Entonces, así es como logramos la eliminación farmacológica a partir de la filtración glomerular que ocurre a nivel del glomérulo, ¿ya? Que es cierto, esto ocurre en esta unidad funcional que se llama la nefrona. La reabsorción tubular que ocurre a nivel del túbulo proximal y finalmente la secreción tubular que ocurre a nivel del túbulo distal. Y como vemos, cada uno de estos procesos se va haciendo un paso a la vez, cada vez más selectivo, mucho más complicado para realizar una correcta eliminación. ¿Ya? Y esa sería una forma de eliminar, ¿cierto?, a través del riñón fármacos. Pero no es el único órgano que tiene esta propiedad. Ya también tenemos otros vías de eliminación de fármacos. Ya, y también podría ser a través de las vías pulmonares, a través de la respiración, chicos. Ya a la expiración, junto con la eliminación del CO2, ¿cierto? Podemos eliminar medicamentos que se puedan eliminar a través del pulmón. También puede haber algunos que se eliminan a través del tubo digestivo, ya unos que se eliminan a través de la saliva, a través de la eliminación hepática o biliar, ya que es a través de la bilis, que es un compuesto que se genera, cierto, ahí en las vías biliares y que en el fondo después llega a ser depositada dentro de los intestinos, porque la bilis nos ayuda igual a la formación, a la emulsión de las deposiciones. Entonces también generamos la eliminación a nivel del hígado, pero esta se va, cierto, al sistema digestivo, ¿ya? La eliminación a través del colon y de otros líquidos que, cierto, corporales que tenemos que son mucho más elaborados, ¿ya? Dice que la vía de eliminación pulmonar es la más sencilla, pues se realiza a partir de la difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Se eliminan fármacos a partir de los gases expirados. Otro tipo de eliminación es a partir del tubo digestivo, pero aquí hay que hacer un pequeño alcance, ¿ya? Y es que generalmente los fármacos que son administrados por vía enteral son, ¿cierto?, los que se eliminan a partir del tubo digestivo por medio de las heces fecales. Pero en este proceso puede haber una falla muy importante y que es la absorción también podría traer consigo una eliminación farmacológica, ya
puesto que el fármaco se absorbe a nivel de los intestinos. En este caso, imaginemos que hay una falla en la absorción, por lo tanto, no se absorben los fármacos y, cierto, estas podrían ser eliminadas a través de la misma vía de administración. Por eso nos dice que en este caso lo que pasen con estos fármacos, ya que en el fondo no se logren absorber, sino que se eliminan, no se consideran como que fueron eliminados a través del tubo digestivo. Más bien el problema que tuvieron es que no fueron absorbidos. Ya, pero por otro lado, aquellos fármacos que sí administramos por vía parenteral y si se llegasen, ¿cierto? Eso sí se eliminan a través del tubo digestivo. No todos, obviamente, depende de la forma de eliminación del fármaco. Y eso va a estar dado, ¿cierto? Tendríamos que estudiar todos los fármacos, ¿ya? Para saber bajo qué vía, ¿cierto? Se eliminan. Em, Esos fármacos sí son los que considerados que se eliminan, cierto, con seguridad a través del tubo digestivo. Otro tipo de eliminación es a través de la saliva, ¿ya? Y en este caso la eliminación se realiza a partir de las glándulas salivales y, cierto, se pueden eliminar distintos fármacos como algunos antidepresivos o incluso metales pesados como el mercurio y el bismuto. Ya, por eso algunas personas refieren que a veces cuando consumen estos fármacos que tienen estos compuestos, sienten como un aliento metálico, un aliento ferroso, ya, porque es la forma, cierto, que tiene de eliminarse el fármaco. Lo que sí trae consecuencias que puede llegar a lesionar un poco la mucosa oral. Y hay algo muy importante, ¿cierto? Es que esta eliminación que se produce a través de la saliva se realiza principalmente a partir de difusión. Y otro tipo, ¿cierto? Es la eliminación hepática o biliar, ¿ya? Y después del riñón, esta sigue siendo la segunda vía de eliminación que existe la mayor cantidad de fármacos, ¿ya? Es la segunda más importante dentro de la farmacocinética y se realiza, como su nombre lo dice, a partir de las vesículas biliares. Ya, pues se eliminan diferentes tipos de fármacos a través de la bilis, ¿ya? También tenemos aquellos que se eliminan por el colon y esta diferencia de la eliminación por el tubo digestivo será a partir del torrente sanguíneo. Ya se refiere a que la circulación sanguínea y estos fármacos que se encuentran justamente ahí pasan hacia el colon a partir de difusión o a partir de transporte activo y generalmente este tipo de eliminación tarda bastante más tiempo en completarse, ¿ya? Y finalmente incluso existen otros líquidos corporales que son ya fármacos mucho más específicos, se va reduciendo la cantidad de fármacos que se pueden llegar a eliminar por otros líquidos orgánicos, perdón, líquidos corporales, como en el caso, ¿cierto?, de las lágrimas. También existen fármacos que se podrían eliminar a través de lágrimas, unos a través del sudor, y existen algunos fármacos que se eliminan a través de la leche materna. Y aquí sí hay que ponerle ojo, porque sabemos que la leche materna ya significa cómo un recién nacido, ¿cierto?, se alimenta, es decir, se consume. Es distinto eliminar un fármaco, ¿cierto?, a través de las deposiciones, que sabemos que es algo que se elimina, o a través del sudor o el aliento, ¿cierto?, a través de la saliva, que por la leche materna, porque sabemos que por ahí se le transmiten hasta los anticuerpos a los recién nacidos. Y como son, ¿cierto?, un recién nacido, podría generar un efecto tóxico, ya en aquellos recién nacidos, ¿cierto?, que se encuentren en periodo de lactancia. ¿Ya? Así que terminaría ahí el recién nacido de recibir cierto parte del fármaco. Así que también hay que, no son muchos, pero siempre igual, por ejemplo, algunos antidepresivos no se pueden, no son compatibles con la lactancia, ya incluso algunos anticonceptivos. Ya por eso cuando están amamantando también les cambian los anticonceptivos, les dan uno que sea compatible con la lactancia materna.
Aquí existe un cuadrito resumen donde tenemos otras vías de eliminación de fármacos como la vía pulmonar, el tracto digestivo, a través de la saliva, hepática, biliar, el colon y otros líquidos como lactancia, leche materna, ¿cierto? Saliva, perdón, lágrimas, sudor. Y aquí tenemos, ¿cierto? La principal órgano excretor, que es el riñón. Y que estos ciertos fármacos eliminan ciertos fármacos activos y fármacos inactivos. Y que la unidad funcional del riñón es la nefrona y que está compuesta por un glomérulo, una cápsula de Bowman, un túbulo proximal, distal, un asa de Heller y un tubo colector. Y que los procesos por los cuales pasa un fármaco para ser eliminado, el primero es la filtración glomerular y que ocurre a nivel del glomérulo y es un proceso pasivo, solo por filtración glomerular. La reabsorción tubular que ocurre a nivel del túbulo proximal ya es mucho más selectivo y algunos fármacos pueden pasar de forma, ¿cierto?, a través de transporte activo. Y la secreción tubular ocurre a nivel del túbulo distal, perdón, y aquí sí o sí involucra un transporte activo. Y finalmente ha logrado salir el fármaco también, la porción que debe salir del organismo. Ahí vimos los 5 pasos del sistema LATME y ya con eso terminamos. Acuérdense que la clase de hoy es para la prueba del siguiente martes. Ya, así que le vamos a sumar, vamos a dejar encaminadito esto que lo vamos a retomar el día jueves, que ya sería nuestra última clase. Acá se pone un poquito más entretenida la materia, no tanta química ni biología, em, más bien, ¿cierto? Cómo aprender a clasificar algunos fármacos. Sin duda que existen muchas clasificaciones, tanto, ¿cierto?, nacionales, ya como internacionales. En cada país tienen a veces su propia forma de agrupar, ¿cierto?, las enfermedades. Pero en general, ¿cierto? Nosotros nos regimos a veces por clasificaciones internacionales o ya cambia un poquito como sinónimos. Ya, pero estos ciertos son muy conocidos en cierto en muchas partes, ¿cierto? Este tipo de clasificaciones y que las podemos hacer a veces de acuerdo, no sé, al mecanismo de acción, al efecto terapéutico. Se puede clasificar de distintas formas los fármacos y un fármaco puede estar en más de una clasificación, ¿ya? Entonces nos dice que la clasificación de los fármacos se basa en varios criterios, como su mecanismo de acción, su estructura química, ya su uso terapéutico, su perfil farmacocinético. Y aquí, cierto, hay una descripción que vamos a ver en más detalle de estos distintos criterios que podemos realizar agrupaciones de fármacos. Como según su mecanismo de acción, lo podemos clasificar en agonistas, antagonistas, inhibidores, estimulantes y depresores. En cambio, según su estructura química, es decir, sus componentes, pueden ser clasificados en analgésicos, en antibióticos, antifúngicos, antivirales, antineoplásicos, en hormonas. Según su uso terapéutico, también lo podemos clasificar en medicamentos que sean cardiovasculares, psicotrópicos, gastrointestinales, respiratorios, dermatológicos e incluso oftalmológicos. Y según su perfil farmacocinético, en si son medicamentos de acción rápida, de acción prolongada, de liberación controlada, de vida corta media o de vida media larga. Va a depender, ¿cierto? Como les decía, puede un fármaco tener más de una clasificación. Y para estandarizar un poquito estas clasificaciones es que existe una norma ya que es internacional, que es la clasificación
ATC, y que esta clasificación involucra, ¿cierto?, una especie de nomenclatura que se va realizando, por decir así, como una codificación, ya que es una forma como de universalizar, ¿cierto?, clasificación de fármacos. Vamos a dejar nosotros avanzadito un poquito, nos quedan 15 minutos, em, según su mecanismo de acción. Según el mecanismo de acción, pueden ser clasificados en agonistas y los que van a ser clasificados como agonistas van a ser esos compuestos que activan los receptores específicos en el cuerpo, imitando la acción de los neurotransmisores o normas endógenas. Ejemplos como fármacos agonistas van a ser agonistas adrenérgicos utilizados en el tratamiento del asma, ¿ya? De esta forma actúan en receptores específicos del cuerpo los fármacos que son agonistas. En cambio, los que son antagonistas son aquellos fármacos que van a actuar bloqueando estos receptores específicos en el cuerpo, impidiendo que los neurotransmisores o las hormonas ejerzan su efecto. Y en este caso, un fármaco que es considerado bajo este mecanismo de acción son son los receptores de histamínicos, ya utilizados para tratar las alergias. Es decir, aquí bloquea los receptores específicos que en este caso se activan para generar el efecto, ¿cierto?, de alergia y así no genera los síntomas que son, por ejemplo, urticaria, em, goteo nasal, ¿cierto? Cuando nos da alergia nos pica la nariz y nos corre, ¿cierto?, secreción. Evita que se cierren estos receptores y no pueda, ¿cierto?, manifestarse la alergia. Los que sean inhibidores van aquellos que van a bloquear las acciones de algunas enzimas específicas, por ende, ¿cierto? No se va a poder realizar el proceso, ¿cierto? Esa transformación que realizan las enzimas. Y lo que puede alterar son los procesos biológicos en el cuerpo y fármacos que son inhibidores de una enzima que se llama convertidora de angiotensina. Ya, esta enzima lo que tiene, cierto, ayuda ahí, cierto, a controlar lo que es la presión arterial. Por ende, al inhibir la acción de estas, al bloquear la acción, lo que vamos a hacer que nos sirva para bajar la presión. Aquellos que son estimulantes aumentan la actividad de ciertos sistemas fisiológicos o neurotransmisores. Ejemplos, ¿cierto?, que incluyen a fármacos estimulantes del sistema nervioso central, por ejemplo, los fármacos que tengan cafeína, aquellos que son utilizados para tratar la depresión respiratoria, cuando, ¿cierto?, el paciente no respira, ¿cierto? Podemos aumentar, ¿cierto?, el funcionamiento ahí a nivel, ¿cierto?, donde están los centros controladores de la respiración en el cerebro, ¿ya? Versus las otras drogas que son clasificadas como depresores, que generan una disminución de la actividad de ciertos sistemas fisiológicos. Ya, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, ¿ya? Para tratar la ansiedad o el insomnio son fármacos depresores. Vamos a dejar hasta aquí para que no se les complique tanto. El próximo jueves continuamos con el resto de las clasificaciones y nos queda solo este poquitito. Y con eso terminamos el módulo y realizamos la última evaluación. ¿Dudas, consultas? Antes nos quedan 10 minutitos antes de pasar la lista. Recuerden que ahora tenemos evaluación a las 9 y que se las voy a dejar hasta las 23:50. Así que O sea, háganla 23:50 del día miércoles, ¿cierto? claro. Acuérdense que Y quedó. la versión de la clase 5 y 6. Sí, de la semana Ya. pasada, ¿ya? Sí. Que llega hasta la primera parte del metabolismo. Acuérdense que les dije que estudiaran hasta las dos fases del metabolismo, simplemente, ya que tiene la fase uno y la fase 2. Y ustedes, em, vamos a pasar la lista.
A medida que las vaya dejando presentes, se pueden ir retirando. Si alguien tiene problemas con el micrófono, me dejan el chat y yo le registro su asistencia. Hoy día estamos a martes 10 de diciembre y terminamos nuestro módulo el día jueves. Solo después nos quedaría pendiente la prueba, que el martes igual les voy a mandar un mensaje. Lógicamente ustedes el martes continúan con clases, no conmigo, pero ya para la próxima semana ya no tienen más clases conmigo. Solo nos va a quedar pendiente el martes la prueba, ¿ya? Elida Aguilar, Macarena Cuadros, Yamela Delgado, Irene Dicto, Irene la vi Presente. conectada. Daniela Espinosa, Cintia González, Miriam, Presente. buenas noches, Miriam Buenas Hidalgo, noches. em, Presente acá, Daniela. Buenas noches. buenas noches, Karen Muñoz, Paola Núñez, María Valle, Yonder, Presente, Mario Valle. María Buenas Valle, noches. estamos listas, buenas noches. Yonder, ahí quien me dejó mensaje, Luisa Leito, Irene. Profesor Irene. Irene Dicto, ¿cierto? Sí, sí, muchas Ah, gracias. ya, sí, sí la Que había tenga dejado. buena noche. Igual. Yamela Pereda, Alvarita Portiño, Beida Rueda, Elvia Sosa, Mayorlin Torres. Elvia Sosa está ahí. Estamos listos Sí, sí, aquí todos. estoy. Buenas noches, presente. Buenas noches. Nos vemos ya el día jueves.